¿Cómo están? Soy Pilar Montes de Oca y me da muchísimo gusto estar con el señor Ricardo Rocha una vez más. Estoy aquí llena de algarabía y además voy a hablar de un tema que ahora parece inusitado y además hasta las mujeres nos sentiríamos ofendidas si el Día de las Madres nos regalan un electrodoméstico. Pero durante muchísimos años los electrodomésticos le facilitaron la vida a las mujeres y de alguna manera también las liberaron. El hecho de tener la píldora anticonceptiva que ayudó a que las mujeres decidieran sobre su propio cuerpo y pudieran no tener tantos hijos, aunado a todo el descubrimiento industrial de los electrodomésticos, hizo que las personas se sintieran, y sobre todo las mujeres, con esta libertad de poder tener una vida propia. Las mujeres pasaban muchísimo y seguimos pasando muchísimo tiempo en la casa, arreglando, limpiando, etcétera, ¿no? Y en 1934, científicos alemanes empezaron a trabajar en muchas cosas. Y una de las cosas que descubrieron fue el nylon, los científicos de DuPont, en nylon 66, y fue ese año donde se empezaron a vender las medias. Una cosa que las mujeres empezaron a utilizar para salir de la casa y no estar todo el tiempo constreñidas en la casa. Las medias son de este año del 34. Ya en la Segunda Guerra Mundial las mujeres usaban medias de nylon. Pero también los avances científicos hicieron que las mujeres pudieran tener cosas increíbles. Por ejemplo, en el año 48 empezó a usarse la aspiradora. Hay una película mexicana que les recomiendo muchísimo que se llama Una familia de tantas, con Marta Roth y Fernando Soler, donde justamente cuentan que llega un vendedor de aspiradoras, que es David Silva, y llega a venderle la aspiradora y entonces encuentran cosas que nunca habían encontrado, porque ellas barrían los tapetes, la gente barría o limpiaba con un trapo, y de repente con la aspiradora encontraron la receta del doctor Echenique, que no lo encontraban, un arete perdido y cosas así. Entonces, la aspiradora cambió el mundo de la mujer. Hoy en día hay aspiradoras y hay limpiadoras que van incluso solas, no las tienes que utilizar. Pero yo me acuerdo de mi tía Isabel, a la que le mando un beso, a donde me esté viendo en el cielo. Me acuerdo siempre aspirando. Tenía 5 hijos y siempre me acuerdo que ella estaba aspirando su casa. A ella no le gustaba lavar platos, pero le gustaba aspirar. Entonces ella aspiraba. La aspiradora fue una gran cosa. Otra cosa que fue impresionante fue cómo cambiaron las cocinas. O sea, de ser cocinas de carbón, que las mujeres generalmente utilizaban. Mi mamá nació en 1935, dice que todavía se acuerda que llegaba el carbonero allá a la colonia Roma a dejarles carbón. Empezaron a hacer cocinas de gas. Esto facilitó muchísimo el trabajo de la mujer, no se tenía que manchar, era mucho más fácil cocinar y junto con la estufa venía el horno, una cosa que la mujer no tenía antes en su casa. Si tenía horno era en el campo y era horno de leña. En el momento en que pudo haber hornos, pudo haber cocinas mucho más fáciles donde la mujer podía meter algunos platillos en el horno y cocinar más fácilmente. Parece una cosa absurda, pero es realmente algo importante. A finales de los años 50, al aparecer el mercado de las telas sintéticas, también empezó una cosa interesante, ropa que no necesitaba ser planchada. Las mujeres pasaban horas y horas en la plancha. También las planchas empezaron a ser eléctricas, pero antes de ser eléctricas también eran planchas de carbón. Se ponía la plancha, se ponía el carbón abajo y luego había un trapo que limpiaba la plancha para que tú pudieras no manchar la ropa y obviamente planchar las camisas. Las camisas, los señores usaban camisas, entonces tenían que quedar. Hoy ya nadie usa camisa, muy poca gente usa traje todos los días, pero en ese entonces se usaban traje todos los días. Entonces los señores tenían que ir perfectamente bien planchados. El uniforme del colegio, no sé si se acuerdan, yo todavía me acuerdo de las tablas, miren, ¿quién tiene tabla? Tenías que llevarlo perfectamente bien planchado, todo tenía que estar bien planchado. Entonces las señoras, evidentemente, imagínate con una plancha de carbón, luego cambió a plancha eléctrica y después de repente hubo ropa en los años 60, 70, ¿no? De terlenca o ropa sanforizada que no se encogía, que podías usar sin tenerla que planchar. Y hoy en día pues tenemos mucha ropa que no hay que planchar como tal y además se ha vuelto una diferente etiqueta. Otra cosa que fue interesante es que se empezó a poner énfasis en la declaración
que pusieron la Asociación Eléctrica de Mujeres, que las mujeres dijeron, economizar las energías de la persona es lo más importante, es mucho más importante que economizar dinero. Es decir, la mujer tiene que sentirse descansada y no que el dinero sea lo mejor. Entonces empezó a ver bienes pues más duraderos. El refrigerador hizo que la mujer pudiera guardar la comida, luego los congeladores, que ya llegaron en los años 70 más o menos, que la mujer pudiera congelar la comida y entonces fuera más fácil luego ya descongelarla. Y luego vieron en los años 80, nada menos y nada más que el horno de microondas, que sí me acuerdo cuando llegó, teníamos un tío que decía, yo no voy a comprar un comal tan caro, ¿no? Porque no entendía para qué servía, pero el horno de microondas nos cambió la vida. O sea, puedes hacerte un café, calentar cualquier cosa o calentar una comida que ya tienes hecha, ¿no? Pues la calientas en el horno de microondas, ese sería. Ahora nos ofendemos si nos regalaran un horno de microondas el Día de las Madres, pero pues la verdad es que no nos quedaría nada mal si nos los regalan. Yo soy Pilar Montes de Oca y nos vemos la próxima.